Micaela. Bueno, vamos a empezar a deshabilitar las cámaras. Bienvenido Alberto, bienvenido Ricardo. Hola. Y bueno, vamos a comenzar con esta segunda presentación de la semana. Ayer lo tuvimos a Iván Carrino y a Federico Rouco. Y hoy, esta tarde, lo tenemos, y muchas gracias Ricardo por estar presente. En esta tarde, felicitaciones por la elección al futuro diputado que va a asumir en los próximos días, así que es un gusto tenerte y contar con tiempo para presentar esta tu última obra. Antes que esto voy a presentar a Alberto Medina Méndez, que es el presidente del Club de la Libertad de Corrientes, que siempre colabora con nosotros en todo este tipo de actividades. Esta es la segunda actividad que estamos presentando. Mañana vamos a tener a Adrián Rabier, a Ricardo Rojas y a Saúl Kisman presentando una novedad que todavía va a salir el próximo mes de diciembre, que es Raíces del Pensamiento Económico Argentino. Una novedad donde analizamos todo el origen del pensamiento económico de la República Argentina, de un matiz histórico, muy interesante la obra. Y el viernes vamos a tener al amigo Diego Giacomini también, que va a presentar su última obra, La Revolución de la Libertad. Así que vamos a tener un jueves y un viernes muy activos también, a la misma hora, a las 13 horas. Y ahora lo voy a dejar a Alberto para que conduzca esta presentación del libro. Muchas gracias. Alberto está trabajando muy fuerte en la presentación de un congreso que va a ser el jueves y viernes. También contanos un poquitito después de eso, Alberto, que es muy interesante el trabajo que están haciendo ustedes en Corrientes. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. En primer lugar, saludar a todos los amigos de EFI, con los que hemos tenido la oportunidad de interactuar en ediciones anteriores. Agradecerte a vos particularmente, Rodolfo Dister, por esta posibilidad de presentarlo a Ricardo. Contarles que Ricardo López Murphy estuvo en la ciudad de Corrientes presentando este mismo libro hace algunas semanas atrás, presencialmente, con una reunión multitudinaria que nos permitió conocer de primera agua su mirada, y vamos a tratar de compartir con él también esto en el día de hoy. Solamente paso el aviso parroquial de que lo vamos a tener en ese Congreso de Economía Regional que empieza mañana y que continúa el día viernes. Lo vamos a tener a Ricardo López Murphy y a Patricia Bullrich en un panel analizando los temas que tienen que ver con la calidad institucional y el progreso, y cómo Argentina debería hacer ese recorrido. Así que la invitación a que nos acompañen también allí en el Club de la Libertad en este evento, especialmente en el panel de Ricardo y Patricia, que creo que va a ser muy interesante. Sin más, Ricardo López Murphy no necesita mayor presentación. Todos sabemos quién es, todos conocemos su recorrido, sabemos sus logros, lo hemos visto actuar en política hace algunos años atrás, y lo hemos afortunadamente visto tener un excelente desempeño hace muy pocos días, primero en la primaria y luego en la general, con un diputado nacional electo ya, que lo vamos a poder disfrutar en el Congreso argentino en muy pocas semanas más. Así que Ricardo López Murphy, bienvenido a este espacio, y de entrada ya le pido un poco que nos cuente Libertad, Patria y Vida, cómo surgió esta idea, cómo surgió este nombre, porque es interesante la combinación que utilizó para llevar adelante este proyecto editorial. Sí, claro. Muchas gracias. A todos también quiero hacer la propaganda del panel del viernes con Patricia Bullrich, porque hoy me voy a referir a libros que he escrito y por qué los escribí, cómo surgieron y cuál fue su finalidad. No son libros de campaña electoral, son libros que se pueden leer fuera del tiempo electoral, tienen una explicación que luego voy a hacer. Pero el día viernes vamos a hacer el tema del rol de la institucionalidad, y yo creo que este es un tema central, como lo va a los que lean Libertad, Patria y Vida, o Prosperidad o Incertidumbre, que fueron los dos libros últimos que he escrito. Las instituciones forman el corazón de las sociedades modernas, pluralistas y libres, y sobre todo prósperas. El viernes voy a aprovechar la oportunidad que nos dan nuestros amigos correntinos en este Congreso por las Instituciones y en el Club de la Libertad para hacer una larga exposición de los fundamentos de mi agenda legislativa. O sea, voy a hacer un discurso de esos de fondo, que uno quiere escuchar a veces para entender
dónde está el debate, y creo que al que está interesado ese panel, porque a su vez Patricia Bullrich va a hacer algo parecido en el debate que se abre a la oposición en términos de una disputa electoral que va a ser más dura de lo que todo el mundo cree. Vamos a tener una elección muy polarizada, de visiones muy contrapuestas, y yo creo que tanto Patricia Bullrich como yo vamos a hacer un esfuerzo de exponer de la manera más lúcida, clara y transparente, desde dos perspectivas, las agendas hacia el futuro, los 2 años que vienen, cómo vamos a orientar nuestra estrategia y nuestra comunicación. Vamos entonces ahora a la presentación del libro, que es un libro muy complementario. En Corrientes lo pude hacer porque tenía más tiempo. Prosperidad o Incertidumbre, que es del mismo sello editorial, y seguramente Rodolfo los tiene ambos disponibles en la EFI. Este libro surgió en circunstancias políticas muy diferentes a las actuales. Surgió como un debate sobre la segunda mitad del siglo XX y los primeros 20 años de este siglo, usando como excusa mi vida personal, mis aprendizajes, cómo fue el proceso de evolución ideológica y conceptual, cuáles fueron las lecturas que me impactaron, cómo me inserté en los distintos periodos de la vida histórica argentina, por distintas razones. Ortega y Gasset decía el hombre y sus circunstancias. Yo tuve circunstancias que quizá me beneficiaron mucho o han perjudicado a los demás, si uno no es tan benigno consigo mismo, porque me tienen en primera plana desde hace 50 años, así que alguna circunstancia me ha favorecido. Y yo digo que esa circunstancia, cuento en el libro, comienza en mi bautismo. Mi bautismo, en un momento de una gran represión política, mi bautismo fue un acto político, o sea que iban desde los conservadores como Emilio Ardoy hasta los socialistas como Américo Yoldi, pasando obviamente por lo que era la columna vertebral de la oposición, que era la Unión Cívica Radical, porque mi padre me había puesto un nombre que no daba lugar a equívoco en ese momento de persecución. Yo me llamo Ricardo Hipólito, y el nombre fue puesto como una protesta por la detención del principal dirigente de la oposición, que era el presidente del bloque de diputados de la oposición. Como si ahora Alberto Fernández lo pusiera siguiendo a Ortega preso a Mario Negri, a los jefes de bloque, a los diputados importantes, como un mecanismo de control político. Entonces, la réplica de mi padre fue ponerme ese nombre, y al acto, como estaba el impreso, me llevó a la bautismal Arturo Frondizi. Así que empecé mi vida metido en la política aún sin conciencia personal, porque era muy pequeño cuando me bautizaron y ya estaba metido en un lío enorme, con la policía fuera de la iglesia, bueno, con todas las peculiaridades de esa época. A lo largo de mi vida protagonicé muchos años de vida cívica, tanto en la militancia universitaria. Fui miembro de la Junta Ejecutiva de FUA, fui secretario de la Federación Universitaria de La Plata, fui presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, tuve un rol, yo diría, muy importante en el movimiento estudiantil, sobre todo en la ciudad de La Plata, y tuve un rol también muy significativo en mi juventud, en la Unión Cívica Radical, y por supuesto pasé etapas que muchos jóvenes pasan. Yo estaba muy influenciado por las ideas del laborismo israelí, en esa época de los kibbutz, de la ilusión de conciliar igualdad, libertad y pluralidad, que no es una combinación sencilla de lograr, y ahí voy mostrando cómo se produce mi evolución hacia las ideas liberales, hacia reencontrarme con la tradición de Alberdi, con la tradición que prevalece en la posguerra digamos, del manifiesto liberal, digamos, una tradición muy poderosa que alumbra en todo Occidente las instituciones políticas plurales, y el rol de los partidos liberales. Y ahí cómo fue que me acerqué a eso, ahí lo cuento. La verdad es que me acerqué primero por una cuestión matemática.
Hay un filósofo que dice que antes de empezar a estudiar filosofía hay que estudiar geometría para no decir tontería. Bueno, yo la verdad que empecé en este problema de entender la dificultad matemática de la planificación central. Cuando vi las ecuaciones que había que resolver, dije, esto es un disparate. Es decir, cuando comprendí, si mi aproximación es diferente del grueso de los liberales, yo entré desde otro lado, entré desde el problema matemático, luego, por supuesto, fui descubriendo a partir de eso muchos argumentos, entré a Adam Smith, a David Ricardo, John Stuart Mill, bueno, y después ahí cuento mi encuentro con la famosa obra de von Hayek durante la guerra, Camino de Servidumbre, que a mí me impactó terriblemente, como me impactó La Sociedad Abierta y sus enemigos de Karl Popper, que son dos libros señeros en el pensamiento liberal. Por supuesto que me impactó Isaías Berlín, no sé, a Raymond Aron, no sé, hubo toda una corriente de formación, al tiempo que recibí una muy rigurosa formación como economista, digamos, neoclásico. Yo tuve muchos profesores formados en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, pero que eran terriblemente ortodoxos. Entonces heredé esa ortodoxia de la Universidad de La Plata, como si fuera poca esa vacuna. Me fui a estudiar a la Universidad de Chicago, así que imagínense que concentré en este envase prácticamente toda la ortodoxia económica. Eso lo describo bien. Y la otra parte interesante que cuento en el libro son mis aventuras como profesor, como consultor y como miembro de la vida política. Como consultor tuve la oportunidad de trabajar en muchos lugares del mundo. Ahí narro 3 episodios muy notables de mi vida como consultor. Fueron mis trabajos en China, en Vietnam y en Nicaragua, en la Nicaragua sandinista de la primera época. Eso me influyó Karl Popper y von Hayek. No se imaginan lo que me influenció ver en carne y hueso el régimen totalitario. Eso es una experiencia extraordinaria. Como me influyó también ir a trabajar al Bundesbank luego que cayera la cortina de hierro. Yo pude ver el proceso de reconstrucción alemana y trabajar. Varios de los líderes del Partido Liberal Alemán estuvieron muy metidos en esa transición. Yo diría, fueron los que armaron la coalición política. Obviamente fue Kohl el que la lideró, pero la coalición política, la lógica de la coalición política fue una lógica liberal. Ustedes saben que nosotros somos en general muy principistas, y en Alemania eso se lleva al extremo y se anotaba con cuidado cada paso, cada institucionalidad, cada construcción. Bueno, yo soy producto de esos debates, soy producto de la transición política argentina. Trabajé muchos años en Uruguay, fui asesor de los presidentes Sanguinetti, Lacalle y Valle. Pude disfrutar no solo del talento de todos los funcionarios, profesores uruguayos, sino también del talento de estos estadistas en intercambios muy, muy intensos. Alguna vez Julio María Sanguinetti, ahí en el Club de la Libertad, reconoció la incidencia que yo había tenido en el armado de los equipos que dirigieron la transición en Uruguay. Y ahí hice una experiencia muy valiosa que me ha impactado mucho. Es decir, yo de una cosa que aprendí de los uruguayos es el trato correcto, o sea, el trato amable, el comportamiento caballeresco, la honorabilidad y amabilidad, en general esas formalidades, esa solemnidad. Yo creo que me ha influido mucho mi experiencia en Uruguay. Por supuesto, tuve una participación muy fuerte en la vida política cuando vuelvo a la Argentina, ya a principios del 88, a integrar los equipos del candidato entonces a presidente, Eduardo Angelós, y en realidad mi surgimiento a la vida pública, no entre los técnicos, pero en la
población en general, surgió en esa campaña electoral donde yo era el vocero del equipo económico y era el que asistía a los debates, y eso por supuesto que además de darme una gran experiencia en el debate televisivo, me hizo muy conocido en todo el país. O sea, acuérdense ustedes que estábamos en una mega inflación, yendo a una hiperinflación. El candidato Angelos hablaba del lápiz rojo, de una reforma estructural. Digamos, aprendí mucho en esos debates, por supuesto, no en público, pero en privado. El contendiente era Domingo Cavallo, que era el que mandaba a Menem a las reuniones más técnicas, y por supuesto había alguien que mandaba, el ingeniero Alzogaray, así que teníamos en realidad había una gran coincidencia en ese momento, que el proceso organizativo de la economía argentina estaba agotado, no daba más, había que hacer una inmensa reforma. En eso había un consenso muy grande que no solo era nuestro, ese consenso estaba en Uruguay, estaba en Perú con la candidatura de Vargas Llosa, estaba en Brasil con Fernando Henrique Cardoso, estaba en las reformas mexicanas, en la reforma colombiana. Digo, para que nos ubiquemos, los cambios que hace Latinoamérica a fines de los 80 no fueron cambios orientados por el sesgo doctrinario ideológico, fueron cambios orientados por el colapso del viejo régimen, y lo que se tomó era lo que había en los estantes, entre otras cosas, lo que luego un famoso profesor de la Universidad de Georgetown resumió como el consenso de Washington, pero en realidad esas ideas no vinieron de Washington hacia aquí, sino que vinieron de nuestras realidades hacia Washington, porque había colapsado la realidad. Bueno, durante toda la década del 90 yo tengo una participación muy activa en la vida política, eso está contado en detalle. Luego vienen mis gestiones como ministro ya en Defensa y en Economía, y finalmente la candidatura presidencial, que los que recuerdan y memorizan bien saben que hasta una semana antes de la elección parecía que iba a ser presidente de la República. Hay que ubicarse en ese tiempo y en esa cuestión para reconocer la importancia de ese debate. ¿Por qué había llegado yo ahí? No tanto por mis méritos, sino porque la lectura de la sociedad del programa de marzo del 2001, después de la crisis que ocurrió, era: si hubiéramos hecho lo que este hombre decía, no nos hubiéramos metido en la catástrofe que nos metimos. Bueno, hay muchas cosas para contar por qué se perdió la elección esa, pero yo seguí militando durante varios años, participé en 4 procesos electorales antes de este último, fui candidato en 4 procesos electorales muy duros, que me dejaron con muchas heridas, y allá, hace un poco más de una década, yo decidí dejar de dedicarme a la vida agonal, electoral, a la disputa por el poder, y dedicarme más a la cuestión arquitectónica, el debate de las ideas. Ahí fui presidente de la Red Liberal de América Latina y pasé a liberar esta lucha en toda América Latina de manera muy decisiva. Hoy parece mentira, pero gran parte de los que están presos en Nicaragua son íntimos amigos míos. O sea, en ese sentido también tengo suerte. Yo creía que el que iba a quedar preso era yo, y los que quedaron presos fueron ellos, porque el régimen de Ortega, que ya era un régimen horrible, degeneró en una cosa muy totalitaria, poner preso, como contaba yo al comienzo de mi exposición, a los adversarios como forma de tomar ventaja del proceso político. Participé intensamente en los debates venezolanos, no solo en la cuestión intelectual, sino en la televisión. Acompañé en esa famosa circunstancia, yo no sé si todo el mundo se recuerda, cuando estábamos con Mario Vargas Llosa y Chávez lo desafía a un debate, y Mario acepta, y Chávez se achicó. Esa fue una cosa de las más impresionantes que yo presencié en mi vida.
Es decir, yo estaba ahí cuando ¿vieron cuando alguien dice yo estaba ahí cuando pasaba? Bueno, yo estaba ahí. En esos procesos, todo eso está contado en el libro. Luego vienen las circunstancias de que Cristina es reelecta en noviembre del 19 y ahí esa idea de que yo había colgado los botines los descuelgo. Y los descuelgo porque creo con buen criterio que se venía una época trágica para el país y pensé que no podía estar fuera de esa batalla y que esa idea de la discusión intelectual ya debía tomar otro ribete, y me dediqué a organizar una fuerza a nivel nacional que defendiera los valores de la Constitución, de la República, de la libertad. En esa transición entre el 18 y el 20 es que escribo este libro. Entonces lo escribo y ustedes notarán ahí estados de ánimo muy distintos en el relato, porque los escribo casi como el viejo Vizcacha al comienzo, que no pensaba volver a la vida agonal. Entonces está contada la experiencia como un proceso formativo para las nuevas generaciones, como la historia de qué libros había leído, qué contrastes, qué experiencias había vivido en China y en Vietnam, mis discusiones con los dirigentes sandinistas. Es decir, mi afán era casi, no diría un epitafio, pero un libro de despedida de mis experiencias políticas, para que, en realidad, Alberto Banega Lich una vez me había pedido que contara la historia de mi vida, esto que yo alguna vez le había contado a él, y ahí están contados. Pero claro, esto me agarra en el vendaval de la política, y ahí vienen dos cosas que quiero, y con esto voy a cerrar, que son el título y la tapa. El título se llama Libertad, Patria y Vida, refleja nuestro himno, nuestra desesperación, ese grito de libertad, 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 que las legiones de ciudadanos cubanos salían a las calles a gritar contra el régimen atroz y deshumanizado que desde hace más de 60 años los gobierna, y esa canción que conmovió el mundo de Patria y Vida. Y ahí había un mensaje muy caro, como dije el otro día, a la tradición hebreo-cristiana. Ustedes saben que la tradición hebreo-cristiana es una tradición del perdón, del humanismo, de admitir la falibilidad humana y de las opiniones humanas, y es la tradición de la concordia, del respeto. Quizás la mejor narrativa de eso es la parábola del hijo pródigo, cuando el más bandido de los hijos es recibido con los brazos abiertos, porque siempre es mejor el que se rescata que el que se pierde. Y esa cultura de la concordia, de la convivencia, es el corazón de Patria y Vida, es vivir en la concordia, es respetar al otro. ¿A qué se opone Patria y Vida? Se opone a esa consigna atroz, aniquiladora del Che Guevara, patria o muerte. Lo casual en esta cuestión del Che es que él era la patria y los otros eran la muerte. Entonces, entre esa cultura del odio, del exterminio, del discurso monocausal, de identificar el Estado con la ideología y al gobierno con el partido, y a la familia que ejerce el poder con el gobierno, con el partido y con el Estado, eso era lo que patria o muerte significa. Yo ahí decodifiqué, es decir, no la expresión de grito de batalla, sino la decodificación, el entendimiento profundo de lo que significa esa consigna y el entendimiento profundo de por qué patria y vida. Ese fue el sentido más filosófico de la expresión, y yo creo que es lo que está en el corazón del debate contemporáneo. Y la otra es la tapa.
Y acá cabe una anécdota graciosa, simpática. Es conocido que nosotros en la primaria teníamos una desventaja de medio asombrosa con el actual jefe de gobierno y con María Eugenia Vidal. Era desproporcionado. No se fijen en las declaraciones de gasto porque parece que nosotros gastamos más que ellos, pero eso no. Nadie que haya presenciado o recorrido la capital creería que eso es factible. Pero bueno, estas son las paradojas del sistema financiero de la política argentina. Pero una cosa graciosa de todas maneras, que me censuró mucho el jefe de gobierno, es que esa tapa y el libro la poníamos en todos los shopping, o sea, en carteles iluminados. Entonces, en los shopping está prohibido hacer propaganda política. Y nosotros decíamos que vendíamos el libro. Y Horacio decía, pero ¿cómo? Vos no podés ser tan sinvergüenza. Ese libro es el mismo cartel que está con las consignas políticas afuera de los shopping. Y vos haces propaganda donde está prohibido hacerlo. No, yo hago propaganda del libro. Entonces, esta anécdota es graciosa porque explica que la foto de prosperidad o incertidumbre es una etapa razonable, equilibrada. Esta etapa no es razonable ni equilibrada, hace un culto a la personalidad, pero la lógica de eso era cómo poder compensar las ventajas financieras que tenían nuestros oponentes en la primaria, así que lo dejo como inquietud. Hay que escribir libros, ponerlo en los carteles adentro de los shopping, porque la propaganda de los libros no está censurada, la propaganda de los carteles está censurada, pero eso es una anécdota de cómo se configuró la morfología del libro que me parece simpático para contar a esta altura. Bueno, muy bien, Alberto, yo con esto he concluido el sentido. Cuando ustedes leen Libertad, Patria y Vida, recorren la segunda mitad del siglo XX, los primeros 20 años, recorren los debates argentinos y mundiales, y recorren parte de mi vida. Muy bien, Ricardo. Me quedo con varias inquietudes para transmitirle en los minutos que nos quedan hasta el cierre de este bloque, diciéndole a la gente que podría también volcar sus preguntas e inquietudes en el chat, nos ayudarían a generar este intercambio. Yo tengo una primera reflexión que le quiero pedir, después le voy a preguntar algo sobre su futura función en la Cámara, pero quiero consultarle porque en el libro usted va contando esas historias, esas anécdotas, pero se ve ahí un proceso evolutivo. Y me gustaría un mensaje suyo respecto a este tema, en tiempos en los que hay mucha gente, inclusive en las filas de las ideas de la libertad, que creen que el mapa de la realidad es como estático, ¿no? Que la visión del mundo es una cosa que vive en una fotografía y que eso representa ciertas ideas y que cualquier cosa que no se ajuste a eso está fuera de debate. Sí. Me interesaría un poco su mirada por cómo fue su evolución, inclusive, ¿no? Eso no es la filosofía de la libertad, es una fe religiosa. La fe religiosa tiene un dogma, la política no es un dogma, la política y las convicciones ideológicas son un fenómeno que está en construcción, o sea, ahí voy a recordar a un líder del Partido Liberal inglés, que muchos liberales no lo recuerdan, pero era John Maynard Keynes. Keynes decía, cuando yo aprendo nuevas cosas o recibo nueva información, yo readapto mi visión, y yo también, o sea, ese proceso formativo fue muy impactante, y creo que una cosa que asentó, para contar los últimos 20 años, mi confianza en la libertad, fue que parte del colapso del régimen de economía centralizada se dio por la revolución de las informaciones, de la tecnología de la información, del procesamiento de datos, del Internet, o sea, la posibilidad de tener una sociedad cerrada, incapaz de absorber cambios. A los que opinan así del lado liberal no tienen nada de liberales. Yo me acuerdo de los comunistas de mi época, en los 70, 80, decían que Moscú era el faro luminoso de la historia. O sea, el faro luminoso de la historia, el Corán era más flexible que la visión del Partido Comunista de la Unión Soviética y sus embajadas locales.
Y yo digo, esa visión no tiene nada que ver con el pensamiento liberal, más si uno lee la misma obra de Milton Friedman, de Friedrich Hayek, de Isaiah Berlin, ve el proceso, ve el mismo caso de la sociedad abierta y sus enemigos, uno ve el proceso que hacen todos estos intelectuales de avance de sus ideas, de hipótesis, de refutación. Yo creo que forma parte del proceso nociológico, yo diría casi, no es epistemológico, sino es el proceso de conocimiento como se va armando. Y es verdad, el libro refleja con total transparencia mi evolución ideológica. Yo nunca he ocultado que en mis años jóvenes, ahí hay una anécdota famosa en el libro, cuando una vez allá en 1970, en una reunión secreta, nos invitan a un almuerzo, un guiso, como se comía en esa época, y va Ricardo Balbín, y yo le empiezo a teorizar, como hacían los laboristas hebreos, que había que estatizar esto otro, el techo, la educación, la salud, la producción. Después de escucharme como 10 minutos, esa imprudencia que yo tenía a los 18 años, me dice, lo he escuchado 10 minutos con mucho cuidado, hablar del techo, la educación, la alimentación, la salud. Nunca mencionó la palabra libertad. Dice, ¿sabe dónde veo yo todas esas cosas que se cumplen? En una penitenciaría. Me dio una de las grandes lecciones de mi vida. Durante varios años en los debates, en las reuniones políticas, cuando yo empezaba a hablar me decía, por favor no mencione la penitenciaría. Digo, ese proceso de aprendizaje me parece que es una realidad universal, Alberto. Muy interesante. Dice Mario acá, ¿se puede concluir que esta obra sigue el hilo conductor y es un cierre a lo planteado en Más prosperidad, menos incertidumbre? Yo diría que son dos libros diferentes. Más prosperidad, menos incertidumbre, un libro técnico más pesado. O sea, es un libro donde discuto los planes de estabilización en Argentina, los planes de estabilización en Latinoamérica, los problemas de la deuda pública, los problemas del ahorro. Es un libro más denso, más, no se puede leer en un colectivo. Este se puede leer en un colectivo. Los dos libros son complementarios porque en el fondo revelan mi estado de opinión en la época actual. Ahí en Prosperidad e Incertidumbre hay una famosa conferencia mía que es yo diría mi exposición filosófica. Y creo yo que ambos libros son complementarios. Yo reconozco que Prosperidad o Incertidumbre es un libro más difícil de leer, eso es cierto. Bueno, tenemos varios comentarios interesantes, Ricardo, que lo alientan a seguir adelante. Muy buena la presentación de la historia personal y política. Felicitaciones por el libro y la buena elección realizada. Suerte en su gestión. Muy respetable su trayectoria y sus ideas, aun cuando no son aplicables a nuestro país, dice Santiago. Y quería ir un poco por ahí, ¿no? Porque hay algunas preguntas vinculadas a lo que viene. Y esta frase la he escuchado muchas veces, este comentario que nos hace un amigo ahí, Santiago, en el chat, que las ideas que tiene Ricardo, que las ideas de la libertad son ideas muy interesantes de lo filosófico, pero difíciles de aplicar. Lo traigo al presente ahí, Ricardo. Las ideas de la libertad y un poco el menú de alternativas que usted viene planteando en muchas conferencias y que de alguna manera están plasmadas también en el libro, ¿son posibles? ¿Son parte de una Argentina posible? ¿Cuál es su mirada? A ver, yo creo que hay muchos argentinos que están resignados a una cuesta de despeñadero donde nos vamos a ir empobreciendo y degradando casi inexorablemente, repitiendo y reiterando políticas erróneas y que en el fondo hay un consenso colectivizante que nos lleva a un sendero irreversible. Bueno, yo nunca he creído eso, no lo creo justamente porque el potencial de la idea de la libertad es esa responsabilidad, ese protagonismo del ser humano en la construcción de su destino. Pero creo que la crisis que vive Argentina no permite ignorar esta realidad. Yo decía el otro día en un debate que he estado estudiando mucho, y bueno, Alberto, usted lo sabe bien, porque lo hicimos en un famoso seminario que usted dirigió ahí en Corrientes sobre los puntos que los liberales sostenemos y las reformas, y algunas de ellas han surgido de las experiencias de la Europa Oriental, luego del fin de la utopía sangrienta. Y yo creo que
a ver, ¿por qué cambiaron los países que eran comunistas? No cambiaron por vocación o porque eran mejor que nosotros. No podían seguir en ese camino, era inviable. Eso se había vuelto inviable. Se había vuelto tan empobrecedor como la vía cubana, nicaragüense o venezolana, que son espantosas. Entonces yo creo que vamos a un cambio, y ese cambio, por las dificultades y la naturaleza de los problemas que tenemos, yo no veo espacio que no sea ir para la libertad. A ver, este es un país que está totalmente encepado, tiene cepos por todos lados, tiene controles por todos lados, tiene impuestos por todos lados, tiene una sobrecarga. Miren, hoy estaba preparando mi acción legislativa, las mañanas para mí son de preparación de acción legislativa. Y estaba preparando el debate sobre la reforma previsional. Argentina tiene 200 regímenes previsionales. Es decir, no solo es un Estado caótico, desfinanciado, inflacionista, paquidérmico, sino que es disparatado. 200 regímenes diferentes, bajo el contraste de la igualdad ante la ley, que es el principio de la Constitución. Se imagina que esos 200 regímenes son 200 curros respecto al régimen general de ANSES. Entonces, ahí empieza el debate de lo que está disponible. Bueno, es posible que esté disponible la pensión escandalosa de Cristina de 220 jubilaciones mínimas, 125 millones de retroactivos, que convivamos con el vacunatorio VIP, con los juicios VIP, con las apelaciones VIP, bueno, con toda esta porquería que hemos vivido, o que rumbiemos para el lado de la libertad. Y yo creo que la crisis que vivimos no da espacio para otro camino que el camino de la libertad. A ver, estamos muy cerca del colapso. Usted ve lo que está pasando con los bonos argentinos, con el riesgo país. El país está sin reserva, está con una inflación altísima, está al borde de entrar en cesación de pago con todos los países, con el Club de París. O sea, no falta nada en el menú. Ahora digo, ¿cómo sale con un plan estatista de eso? No tiene forma, el Estado está quebrado. El Estado es viable como alternativa cuando el Estado es capaz de acumular. Si acá es el gran desacumulador, no puede ser el Estado la alternativa. El Estado es el que se come el ahorro de esta economía. Nosotros tenemos un déficit de 10 puntos del producto. O sea, no es que la Argentina, a ver, se lo voy a poner a Alberto de una manera clara, nosotros no necesitamos ajuste. Nosotros debemos superar en cuenta corriente, gastamos agregadamente menos de lo que producimos. Lo que sí tenemos es superajustado al sector privado, agobiado a más no poder, con regímenes pavorosos de presión fiscal, regulatoria, y tenemos un Estado que vive sin enterarse, bueno, con la pensión de Cristina. Es decir, el sector privado es como Espartaco, un esclavo que se rebela. Digamos, no quiero volver a Kirk Douglas. Kirk Douglas fue el actor de Espartaco, pero digo, yo cuando veo al sector privado argentino veo la cara de Kirk Douglas. Y espero que no terminemos crucificados como Espartaco, ¿no? O sea, el camino de la vida es no la crucifixión de Espartaco, sino es terminar con el privilegio, es ir para el otro lado. Sí, acá tenemos varios mensajes. Horacio dice: tuve el privilegio de tenerlo, Ricardo, como profe en el selecto grupo de la Escuela de Dirigentes, como persona y político por su integridad moral, su enorme cultura y conocimiento, lo más valioso que ha rescatado nuestra política. José dice: felicitaciones, Ricardo, siempre con una visión equilibrada de la política argentina. Un tema interesante ahí, Ricardo, hay más felicitaciones, hay varias inquietudes. Un tema interesante es, a usted le va a tocar en el Congreso, en pocas semanas más, tener una agenda parlamentaria que probablemente esté signada por los proyectos del Ejecutivo Nacional, ¿no? que seguramente van a estar bombardeando ahí, probablemente tengamos extraordinarias. Y la pregunta sería... El debate del programa con los multilaterales y el Club de París, que van a ser 10 años de futuro, ¿no? Ahí va a haber una discusión interesante, pero la pregunta sería, ¿cuál va a ser su agenda parlamentaria propia, digo, ¿no? Fuera de la coyuntura. Ahí está. Vamos a eso porque va a ser el núcleo de mi discurso en Corrientes el viernes. Va a haber una agenda parlamentaria. Usted sabe que yo empecé
con el argumento de un Congreso fuerte. Va a ser recuperar las atribuciones del Congreso que están establecidas en el modelo de Alberdi, es decir, recuperar, bueno, librar la batalla para recuperar el control sobre el dinero, sobre el crédito y sobre los impuestos. Esas tres cosas son las que explican el gasto. Si usted controla el dinero, el crédito y los impuestos, no hay gasto que pueda ocurrir. Y esa agenda de recuperar las prerrogativas del orden institucional genuino de nuestra Constitución, esa va a ser la tarea esencial de mi tarea legislativa. Por supuesto, anticipo mi discurso del viernes. Voy a hacer una argumentación muy cuidadosa sobre los problemas de defensa, inteligencia y seguridad. Y voy a explicar ahí la complejidad que tiene esa agenda y la amenaza a la que estamos sometidos. Nosotros estamos con acciones terroristas del crimen organizado y de la guerrilla a nivel continental, operando en la Patagonia Argentina, operando en Rosario, operando, bueno, en buena parte de la geografía de la patria, convertido en la frontera norte en un colador. No necesito explicarle a usted, Alberto, lo que está pasando en toda la frontera norte. En segundo lugar, voy a hacer una exposición sobre relaciones exteriores, dado que nosotros tenemos la singularidad de nombrar embajador y representante del Estado argentino, a quien se le ocurre meterse en los asuntos internos de otros países, opinar sobre candidatos y meternos en líos que hasta los candidatos que él favorece los censuran. Ese debe ser el único país que tiene embajadores de esta naturaleza. O sea, esta patología del diseño de nuestra política exterior va a ser otro tópico, porque nosotros en general buscamos un club de barrio que, ¿cómo era que decía Groucho Marx? Yo no puedo entender cómo alguien se afilia al club que me acepta a mí. O sea, nosotros vamos a club que no, digamos, lo que está uno no debería ir. O sea, el tercer tópico, que es muy importante a la integración nacional, tiene que ver con una agenda extraordinaria, que es toda la agenda del sector agroindustrial argentino, que es muy potente, que afecta mucho nuestro federalismo, donde está quizá la masa de empleo más vigorosa de la Argentina y donde le hemos hecho un daño al federalismo, al sector productivo, a las posibilidades de Argentina enorme. Entonces, ahí voy a explicar algunas iniciativas que tengo en la cabeza que lo van a descomponer a Feletti, a Giorgi, al jefe de gabinete y al presidente de la República, porque si logro pasar las iniciativas, que no sé si las pasaré, pero van a tener que votar los diputados de Corrientes, por ejemplo, o de Entre Ríos, o de Santa Fe, contra sus propias provincias. ¿No? Es difícil votar contra su propia provincia, los van a colgar si votan contra su provincia, y eso finalmente termina en una crisis. Si usted traiciona a su representado, eso termina en una crisis política de gran envergadura. El cuarto tema que voy a abordar tiene que ver con el tema energético. Yo creo que poca gente sabe, pero yo conozco muy bien el problema, que tenemos entre 12 y 15 PBI ahí bajo tierra, y aunque ustedes no lo puedan creer, somos un país rico que vive pobremente. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, Alberdi lo aclaraba con Rosas. Rosas es antagónico al desarrollo de la fuerza productiva. El modelo colectivista, kirchnerista, es antagónico al desarrollo de la fuerza productiva. Tenemos gas, la segunda reserva de gas del mundo, y compramos gas en barco y a Bolivia. Alberto, si hay una irracionalidad incomprensible en el mundo actual, usted sabe que cuando nos escuchan ir a mendigar sabiendo que somos la Arabia Saudita del Sur, la gente nos mira como truanes, como personajes peligrosos, porque dicen, mendigan y después van a mostrar las riquezas, son truanes. Ahora no somos truanes, somos brutos ignorantes en nuestra élite dirigente. Eso va a ser otra de las agendas que voy a explicar con cuidado el viernes. Y finalmente, un tema que es muy caro a mí, que es la combinación de educación
vejez y trabajo, que yo creo que es un combo de la Argentina productiva, de la Argentina solvente, de la Argentina con futuro o de la Argentina que se destruye a sí misma. Esa va a ser mi agenda el viernes, los invito a verse, no se lo pierdan, va a ser algo inolvidable, prometo probablemente el mejor discurso de mi vida, si me dan tiempo. Va a ser la agenda legislativa explicada, no en el detalle de cada medida. Hoy estaba estudiando, por ejemplo, esta catastrófica ley, este impuesto a los envases, un impuesto catastrófico de una dimensión. Fíjense que estos energúmenos quieren recaudar algo que es equivalente al presupuesto de defensa y seguridad. ¿Usted se imagina darle a este chico? Es una cosa, pero además va a causar un daño, es un ingreso bruto a nivel global, o sea, la cosa más disparatada que yo he leído en mi vida, la más corruptora que he leído en mi vida, es este impuesto a los envases. No sé si he sido transparente en mi explicación, pero hay un artículo que acabo de mandar a los diarios que transparenta esta locura, no sé si lo publicarán a tiempo. Y hoy discutía el régimen previsional, porque también ahí hay un tema de, a ver, que tiene, y con esto cierro, Alberto, y me despido. Usted me hizo una pregunta muy importante, ¿qué es el realismo en la política? Yo digo, reformar los regímenes previsionales es difícil en el mundo, en la Argentina y en todos lados. Ahora, nos va la vida en esa reforma, y yo creo tener una salida razonable a eso, equilibrada, valiosa, productiva, justa, que consulta el Estado de Derecho, que no viola ningún hecho previo. O sea, yo no creo en la retroactividad de la ley penal, ni mucho menos de la ley económica. Así que no vamos a ir para atrás, vamos a ir para adelante, pero tengo una agenda ahí muy potente en educación, en previsión social y en trabajo. Vamos a ver si hay alguien que dice que si sigo trabajando a este ritmo no voy a llegar vivo al 10 de diciembre, pero espero transmitirle a este país esa energía y esa convicción de que tenemos salida. Un abrazo a todos, gracias por la oportunidad que me han dado, y ánimo, porque lo mejor de la mejor página de la historia cívica la estamos por escribir. Ricardo López Murphy, gracias por el tiempo. Le paso la posta a Rodolfo y quedan ahí también en contacto para obtener los libros de los que estuvimos hablando, particularmente esta presentación de Libertad, Patria y Vida. Así que, Rodolfo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos por la presentación y bueno, vamos a seguir con la continuidad, como ya dije. Mañana a las 13 lo tenemos a Adrián Ravier y el día viernes a Diego Giacomini. Los interesados en los libros, ahí puse el teléfono por WhatsApp que se pueden comunicar y en el chat, cualquier cosita estamos a sus órdenes. Y cualquier información sobre las